Bien, antes que nada, buenas noches a todos. Gracias por estar. Gracias por esa introducción, Héctor. No sé si soy merecedora de tanto, pero sí es verdad, soy docente y una de las materias de las que soy docente justamente es visión binocular, materia que, por cierto, me gusta y mucho. Por eso de esta charla es justamente una clase muy similar a la que le doy a mis alumnos cuando arrancamos visión binocular. El tema que elegí para, el título, perdón, que elegí para la charla es: en el 2020 no todo es 2020. Realmente este año iba a ser un año súper importante para todos nosotros, los que nos encargamos de la salud visual de la población. Era un año que tenía muchos eventos y congresos por lo que significaba este 2020. Lamentablemente, y por la situación en la que estamos viviendo, se tuvieron que suspender todas estas cosas, y acá nos encontramos atrás de una pantalla o de un teléfono celular tratando de aprender un poco más. Y me parece que es lo importante, ¿no? Que a pesar de todo esto sigamos tratándonos de capacitar y de acordarnos de cosas y poner en práctica cosas que a lo mejor nos las habíamos olvidado. No todo es 2020 porque quizás en la rutina diaria nosotros nos acostumbramos a tratar de lograr la mejor agudeza visual para nuestro paciente, y nos olvidamos de algunos temas que son también importantes. Lograr salud visual en nuestro paciente no requiere siempre, o no es lo único importante, que el paciente tenga la mejor agudeza visual, que tenga el 20/20 o el 10 décimas, como estamos acostumbrados a decir acá en Argentina. Nos olvidamos de algo tan importante como es la visión binocular de nuestros pacientes. Entonces, la idea de esta clase es justamente poder acordarnos, no... La intención no es que salgamos especialistas en visión binocular, ni mucho menos. Es más, si hay alguien que sabe mucho de visión binocular, o que es especialista en visión binocular, o se hace terapia visual y demás, se puede ir a tomar un cafecito, aunque si se queda escuchándome se lo voy a agradecer. Pero la idea es tener una noción de lo importante. El objetivo de esta clase es tener una noción de lo importante que es la visión binocular para el desempeño de las tareas diarias que nosotros realizamos, que van más allá de una agudeza visual excelente. Hay un montón de tareas, como las que están en pantalla en este momento, que requieren de una habilidad visual importantísima, que quizás nosotros la tenemos olvidado en el día a día. Algo tan sencillo como leer, algo tan sencillo como embocar la llave en una cerradura, requiere de una destreza visual impresionante. Y la verdad es que nuestro sistema visual está capacitado para lograr hacer todas esas cosas, pero necesita una coordinación que muchas veces es innata, pero que en otros momentos lo tenemos cortado o truncado por alguna afección, y dejamos de evaluarlo o solamente nos centramos en lo que es la agudeza visual. Pero bueno, como para arrancar, vayamos al principio. Bueno, tan al principio no, por favor, un poquito más adelante. Podría ser más o menos por ahí. ¿Qué es la visión binocular? Vamos a tener definiciones de visión binocular tantas como libros podamos encontrar sobre la materia. Yo les copié acá en pantalla la definición de José Perea, el que ha estudiado, es un doctor que ha escrito muchos libros, algunos de los cuales me ha torturado a mí en mis épocas de estudiante y llegué a odiarlo, pero hoy pongo su definición de visión binocular en esta presentación. Más de uno seguramente se acordará y se estará riendo porque le ha pasado lo mismo que a mí. Pero como para tener una idea concreta de lo que es la visión binocular, tenemos que resumirlo en la capacidad, ¿sí?, de un estado de equilibrio donde intervienen un montón de mecanismos, ¿sí?, coordinados tan bien que permiten que dos imágenes por separado, porque tengamos en cuenta que cada uno de nuestros globos oculares, de nuestros ojos, son sistemas totalmente separados, que van a tener una formación de imágenes separadas, y que esas dos imágenes logren unirse en una sola
y además con estereopsis, que es este sentido de relieve, este sentido en 3 dimensiones. Entonces, la visión binocular reúne un montón de conceptos que son imprescindibles, que todos estos estén trabajando coordinadamente para que nosotros tengamos una muy buena visión binocular, lo que nos lleve a su nivel superior, la estereopsis, que sería la visión ideal que tendríamos que tener todos los seres humanos. Tengan en cuenta que somos una especie binocular, no todas las especies que existen en el planeta tienen la capacidad de tener visión binocular. Los humanos somos uno de los que tenemos esta destreza de poder tener visión binocular que nos permite un montón de cosas que a otras especies no. Generalmente, la mayoría de las veces, nos olvidamos, ¿sí?, de por ahí evaluar esta visión binocular, y a veces, sin intención, ¿sí?, afectamos la visión binocular del paciente cuando estamos tratando de mejorar solamente agudeza visual. Los grados de la visión binocular son 3. La visión binocular requiere de una base, ¿sí? Muchas veces se conoce como lo que se llama la pirámide de la visión binocular, y está dada por 3 grados. El primer grado, el más inferior, sería la percepción simultánea, ¿sí? ¿Qué es la percepción simultánea? De manera simple, ¿sí?, y muy gráfica, es que cada ojo por separado esté formando una imagen del mismo objeto, pero van a ser 2 imágenes diferentes, si bien el objeto es el mismo. Eso es percepción simultánea. En el mismo momento, en el mismo instante, los 2 ojos están formando una imagen de ese objeto que se está mirando. Es el primer grado de la visión binocular. A partir de ahí pasamos a lo que sería el segundo grado de la visión binocular, que es la fusión. ¿Qué es la fusión? La fusión es la capacidad que esas 2 imágenes por separado que están viniendo de cada uno de nuestros ojos se puedan fusionar, se puedan juntar en una única imagen. Eso es la fusión. Cada una de estas imágenes que proyecta ojo derecho y ojo izquierdo se puedan unir en una única imagen. Y el último grado de la visión binocular es la estereopsis. La estereopsis sería esta visión en 3 dimensiones que nosotros logramos tener. Esas 2 imágenes que se lograron fusionar en el tercer grado de la visión binocular, lo que vamos a hacer es conocer la cantidad de profundidad, poder ver la profundidad que tienen los objetos y lograr esta imagen en 3 dimensiones que es la que nosotros tenemos. La mayoría de la gente, ¿sí?, tiene diferentes grados de estereopsis, tiene mucha gente dificultad para tener estereopsis y obviamente no se dan cuenta o a veces no son evaluados como corresponden. Entonces, tengamos en cuenta que son 3 grados los de visión binocular. La base o lo primero que necesitamos es tener percepción simultánea para poder lograr luego fusión de esas 2 imágenes y por último la estereopsis. No hay manera de tener estereopsis si no tenemos fusión primero, y obviamente no tenemos manera de tener fusión si no tenemos percepción simultánea. Sí o sí necesitamos de una para conseguir la otra, ¿sí? Ahora, para que todo esto suceda se necesita esta coordinación de un montón de factores. El primero, el estado óptico óptimo puse yo, que es como un juego de palabras, pero es uno de los más importantes. Si nosotros, ópticos, contactólogos, optómetras, logramos comprender que el ojo es un sistema óptico tan perfecto, en realidad, más allá de que tenga algunas aberraciones, en algunos casos ametropías, pero si lo logramos entender como un sistema óptico, ¿sí?, complejo, por cierto, necesitamos que ese estado óptico del ojo esté en condiciones. ¿Qué es lo primero que vamos a necesitar? Obviamente la transparencia de todos los medios refractivos. Ese objeto que nosotros estamos observando, los haces de luz que provienen de ese objeto que nosotros estamos observando, tienen que poder atravesar sin ningún problema los medios transparentes del ojo. Córnea, humor acuoso, vitrio,
para llegar, ¿sí?, a hacer foco en mácula, fobia más precisamente, ¿sí? Entonces, la transparencia de los medios es un acto fundamental para que nosotros podamos tener, ¿sí?, este último grado de estereopsis, pero primero que nada, obviamente, lo que es percepción simultánea. Si todos los medios transparentes están en condiciones, quiere decir que esos haces de luz van a poder llegar a hacer foco a fobia, a retina. Pero para esto también tenemos que tener ausencia del error refractivo, o sea, no tener ninguna metropía, o en su defecto, tener la metropía bien corregida, ¿sí? No es necesario que no existan ametropías, sino que esa metropía esté corregida como corresponde. Entonces, la ausencia del error refractivo o la corrección de este error refractivo va a hacer que esa imagen se forme como corresponde en el punto foveal, que es donde debería pasar. Tenemos que tener también ausencia de ambliopía para que todo esto funcione como corresponde, sería lo óptimo, que no tuviéramos ambliopía. Recuerden que la ambliopía es esta disminución de la agudeza visual sin una causa patológica que lo amerite, ¿sí? Digamos que es un paciente que nosotros, por más que lo querramos corregir, mejor no logra el 20-20, el 10 décimas, el máximo de agudeza visual. Además de esto, necesitamos que nuestra acomodación también esté en estado óptimo. Tengan en cuenta que nosotros no vemos solamente en visión lejana, sino que nuestro sistema visual está capacitado para poder enfocar a diferentes distancias. Para poder enfocar a diferentes distancias, necesitamos que la acomodación esté funcionando correctamente. Hay pacientes que tienen serios problemas en su acomodación, que tienen dificultades en la acomodación, lo que no les permite una visión binocular quizás en distancias próximas y sí en distancias lejanas. Esta acomodación tiene que estar funcionando como corresponde, en perfecto estado, para que nosotros podamos tener visión binocular en todas las distancias. Y obviamente, a partir de ahí, necesitamos un tapete retiniano totalmente íntegro, con ausencia de patologías. Necesitamos una integridad retiniana, una retina en condiciones, para que pueda recibir esos haces de luz y poder formar esta imagen, ¿sí? Recuerden que dentro de lo que es el tapete retiniano, los objetos que nosotros estamos enfocando, que estamos fijando, se van a formar dentro de mácula, específicamente en fobia. Si todo el estado óptico de nuestro ojo está en condiciones, o sea, este sistema óptico está perfectamente en condiciones como para que los haces de luz lleguen a fobia y puedan lograr formar esta imagen, necesitamos que además de eso, tener un estado motor en condiciones. Y acá nos vamos a acordar un poco de todo lo que habló Eduardo el miércoles pasado. El estado motor depende exclusivamente de los 6 músculos extraoculares que pudimos aprender o repasar con Eduardo el miércoles pasado. Dentro de este estado motor, ¿sí?, necesitamos que estos músculos oculares generen los movimientos que nosotros necesitamos para poder enfocar estas imágenes. Dentro de los movimientos oculares, ¿sí?, los podemos dividir como en 3 grandes rangos, digamos, o en 3 grandes pasos. Tenemos lo que son ducciones, que si recuerdan lo que hablamos el miércoles pasado, son los movimientos monoculares. Las ducciones son los movimientos que realizamos con un solo ojo, ¿sí? Tenemos las versiones, que son movimientos que realizamos con ambos ojos, y tenemos las vergencias, que también son movimientos binoculares. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Por el momento, y como vamos a hablar de visión binocular, donde necesitamos que estén funcionando los 2 ojos, vamos a olvidarnos de las ducciones por el momento, y vamos a centrarnos nada más que en lo que son versiones y vergencias. Esta foto que ustedes ven acá, foto que llegan a odiar más allá, más de uno de mis alumnos en su momento cuando les estoy pasando clase, es lo que denominamos 9 posiciones de mirada, o las posiciones diagnósticas de mirada. Las 9 posiciones.
No sé si alcanzan a ver mi mouse en la máquina, pero tenemos la posición primaria de mirada, que también nos la comentaba Eduardo el miércoles pasado, lo vamos a hacer bastante rápido, que es la que tenemos justamente en el centro, ¿sí? Los dos ojos paralelos mirando hacia el infinito. Dos ojos derechitos al frente, mirando un objeto que está ubicado en el infinito, para nosotros el infinito 6 metros, ¿sí? Y tenemos las 9 posiciones de mirado: supra, hacia arriba; infra, cuando vamos hacia abajo; levo, cuando van los ojos hacia la izquierda; y dextra, cuando van los ojos hacia la derecha. Tengan en cuenta que estos son versiones, ¿sí? Movimientos binoculares. Entonces, los nombres obviamente son levoversión, dextraversión, supraversión, cuando miramos hacia arriba; infraversión, cuando miramos hacia abajo. Con un test muy simple, que generalmente se denomina el test de la H, que en alguna otra clase seguramente vamos a explicarlos, pero no es el momento de acá. Nosotros podemos evaluar estos movimientos oculares. ¿Qué es lo que vamos a evaluar con estas 9 posiciones de mirada? Cómo están funcionando los músculos extraoculares. Vamos a poder detectar si hay paresias o parálisis musculares. Vamos a poder evaluar que cada uno de estos músculos en sus posiciones, ¿sí? Primarias de mirada, y en cada una de las posiciones estén actuando como corresponde. Eduardo también, si ustedes recuerdan, nos explicó cuál era la acción que tenía cada uno de esos músculos. Cada uno de los músculos extraoculares tiene una acción, ¿sí?, primaria y una secundaria, que nos permiten estos movimientos. En cada una de estas posiciones nosotros vamos a estar evaluando la acción primaria de ese músculo exclusivamente, y vamos a poder detectar si hay algún problema motor que impida que el paciente tenga buena visión binocular. Dentro de los movimientos binoculares, les decía yo, tenemos dos opciones: las versiones y las vergencias. ¿Cuál es la diferencia entre versiones y vergencias? Las versiones son movimientos conjugados. ¿Qué significa esto? Los dos ojos van para el mismo lado. Amo este emoji, es mi preferido, y a partir de ahora todos vamos a saber que este emoji es una supraversión, ¿sí? Fíjense que tenemos los dos ojos mirando hacia arriba, un movimiento conjugado, ¿sí? Dos ojos mirando hacia arriba. Si recuerdan la diapositiva anterior, cuando vemos hacia arriba es supra, como son binoculares, supraversión. Dos ojos hacia la derecha, dos ojos hacia la izquierda. Los movimientos son conjugados, los dos ojos van para el mismo lado. Pero, por el contrario, tenemos la vergencia. La diferencia es que los movimientos acá van a ser disyuntivos. ¿Qué significa esto? Que los movimientos van a ir para lados diferentes. Ojo derecho hacia la nariz, ojo izquierdo hacia la nariz, ¿sí? Convergencia, como el emoji que les puse ahí. Ese emoji está en convergencia, mirándose la punta de la nariz. Los movimientos disyuntivos, a diferencia de los movimientos conjugados, son cuando los dos ojos van exactamente hacia lados opuestos. Convergencia cuando los movimientos van hacia la nariz, divergencia cuando los movimientos de estos ojos van hacia la oral. Cada vez que nosotros estamos enfocando algo en visión lejana y tenemos que leer, mirar algo que esté cerca, un movimiento de convergencia en la lectura, seguramente el que más conocemos, al que estamos acostumbrados. Pero para pasar de esa distancia de 40 centímetros a la visión lejana, necesitamos realizar el movimiento de divergencia, ¿sí? Este movimiento también requiere, ¿sí?, de algo que denominamos reservas funcionales. Como para que sea simple de entender, esto no es que nosotros cuando convergemos llevamos los ojos hacia adentro. Todos sabemos o podemos hacer convergencia inducida, hacemos fuerza y nos ponemos
viscos, como dice la mayoría de la gente, pero cuando tenemos que relajar esa convergencia, no es que se relaja automáticamente, que es como un elástico que se suelta y los ojos vuelven a estar derechos al frente. Se requiere un esfuerzo visual para lograr la convergencia y también se requiere un esfuerzo para lograr la divergencia. Estas fuerzas que nos permiten a nosotros tanto generar convergencia como divergencia se llaman reservas fusionales y es lo que nos permite poder realizar estos movimientos, ¿sí? Esas reservas fusionales también se pueden medir y saber qué cantidad de reservas fusionales tiene cada uno de estos pacientes para que esta actividad, que a muchos nos resulta totalmente simple, como es converger o diverger, pasar de visión lejana a visión próxima, o mantenernos en esa visión próxima durante 1 hora y media, porque estamos leyendo un libro, ¿sí? No sea una tarea fatídica como le sucede a un montón de pacientes. Hay pacientes donde estas reservas, esto que le ayuda a converger, ¿sí? Se le agota o tiene muy poca cantidad y le resulta muy difícil poder mantener una lectura continuada que no tiene nada que ver con su error refractivo, o que no tiene nada que ver con una presbicia, o con una presbicia precoz, como se está escuchando hoy muchas veces, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros logramos que todo nuestro sistema visual óptico esté en perfectas condiciones, que nuestro sistema motor esté en perfectas condiciones, tengan en cuenta que el objetivo fundamental de todos estos movimientos extraoculares es lo que denominamos fijación bifoveal. Todos los movimientos que nosotros tenemos, ya sean las versiones o las vergencias, el único objetivo que tienen es que nosotros logremos una fijación bifoveal. ¿Esto qué quiere decir? Que se estén estimulando ambas fobias de ambos ojos en el mismo momento. Para eso existen estos movimientos binoculares. Si por algún motivo falla, no se van a estar estimulando ambas fobias de ambos ojos, motivo por el cual vamos a tener dificultades. Si nosotros logramos la fijación foveal, entra acá lo que es el estado sensorial, ¿sí? Todos conocemos lo que son las vías visuales, logramos una fijación bifoveal, los fotorreceptores, los conos específicamente, que están en la fobia, reciben este estímulo luminoso, ¿sí? Por parte del objeto, estos haces de luz, y a través de las células ganglionares van a ir recorriendo todo lo que es el nervio óptico y transformando ese impulso luminoso en un impulso nervioso que va a formar esta imagen realmente en lo que es la corteza visual. Por eso generalmente decimos que no vemos con los ojos, sino que vemos con el cerebro, ¿sí? Obviamente la vía visual es, la deben conocer la mayoría, ¿sí? Vamos a atravesar el quiasma óptico, se van a separar, ¿sí? En las cintillas ópticas derecha e izquierda, vamos a pasar por lo que es el núcleo geniculado hasta llegar, sí, a la corteza visual, que es donde realmente se van a estar formando estas imágenes. No solo se van a estar formando las imágenes, sino que se van a estar fusionando las imágenes, y además de fusionar esas imágenes, es el momento en el que nosotros vamos a lograr la estereopsis de esas imágenes. Si todo eso está funcionando bien, nosotros vamos a tener un sistema visual totalmente estable y con una buena condición de salud. Vamos a lograr lo que todos estamos esperando, esa imagen y que veamos, ¿sí? Ese es el momento en el que nosotros empezamos a ver. Obviamente, desde que la luz entra o atraviesa el primer dioptro del ojo, que es la córnea, hasta que llega a la corteza visual, tiene un montón de inconvenientes en el camino que nos pueden estar dificultando esta tarea, que en algunos casos parece tan simple como la es ver. Pero, y porque siempre hay un pero, como digo yo, en todos los casos, pero
¿Qué pasa cuando algo de esto no funciona como corresponde? Recién hablamos de lo óptimo, de lo que tiene que estar perfecto, de cómo tiene que estar funcionando todo para que nosotros logremos esta imagen y podamos ver como vemos la mayoría de los pacientes. Hay un pero, siempre hay un pero, y lamentablemente hay muchos pacientes hoy en día que no logran que todo este sistema visual esté trabajando como corresponde. ¿Qué es lo que puede pasar? Podemos tener problemas en la parte refractiva, ¿sí? ¿Qué sucede si nosotros tenemos inconvenientes en la parte refractiva? Como lo más común, hay obviamente un montón de cosas más, pero si nosotros tenemos una anisometropía, recordemos que anisometropía es la diferencia de corrección o de graduación entre un ojo y otro, ¿sí? Si nosotros tenemos anisometropías, vamos a tener inconvenientes. Si nosotros tenemos aniseiconias, vamos a tener inconvenientes. Recordemos, también muy por arriba, porque son temas de los que podemos hablar una clase completa, que la aniseiconia es la diferencia del tamaño retiniano, la diferencia de la imagen a nivel de la retina. Aniseiconias que pueden estar dadas, ¿sí? Fisiológicamente por algún problema en el paciente, y que muchas veces, lamentablemente, estas aniseiconias las generamos nosotros cuando colocamos correcciones ópticas, ¿sí? Estamos generando una aniseiconia que no es posible para el paciente luego después poder lograr fusión. Y también tenemos las ambliopías, ¿sí? Si nosotros tenemos un ojo que es amblíope con respecto al otro, ambliopías también es un capítulo aparte, pero tenemos ambliopías muy profundas, obviamente un ojo va a tener una formación de una imagen más defectuosa que el otro, cosa que va a resultar imposible la fusión, por lo tanto la visión binocular va a estar afectada. Entonces, dentro de lo que es refractivo y las tres grandes cosas que pueden afectar a nuestro sistema binocular al momento de pensar en algo puramente y netamente refractivo, son las anisometropías, esta diferencia de corrección entre cada uno de los ojos, las aniseiconias, esta diferencia de tamaño retiniano, y las ambliopías. Por otro lado, tenemos todos los problemas motores que pueden suscitar. Acuérdense que les dije hace un rato que todos los movimientos oculares, tanto las versiones como las vergencias, el objetivo que tienen es generar lo que se llama fijación bifobial, ¿sí? Que se estimulen ambas fobias de ambas retinas al mismo tiempo. Si nuestro sistema motor está fallando, esto no va a suceder. Algunas de las cosas, ¿sí?, que pueden pasar dentro de lo que es el sistema motor exclusivamente son las tropias, las forias, como los dos grandes rasgos y palabras que a lo mejor son las que más conocemos habitualmente, ¿sí? Las insuficiencias o excesos de convergencia y las insuficiencias o excesos de divergencia. La tropia, de manera simple y para que todos la podamos entender, tanto los que están en el tema como los que no, es una desviación, ¿sí?, manifiesta del paralelismo de los ejes oculares. Es una desviación manifiesta de los ejes oculares. Digamos que nosotros podemos ver o notar esa desviación. Un estrabismo. La tropia es un estrabismo. Claro que hay tropias que son tan chiquititas que no son perceptibles a simple vista y que necesitamos realizar un test para poder encontrarlas, ¿sí? No es que el paciente va a llegar a la óptica y nosotros vamos a darnos cuenta que tiene una tropia. Sí, en algunos casos, en otros casos no. Entonces, la tropia es manifiesta, se ve, está expuesta. Es un estrabismo, ¿sí? Tema aparte. Como estamos hablando de visión binocular, me gustaría que nos centremos en lo que son las forias. ¿Por qué? Porque las forias también son desviaciones, pero son desviaciones latentes. ¿Qué quiere decir esto? Son desviaciones latentes que están mantenidas por la fusión. Mientras mi paciente está fusionando una imagen, está observando, está teniendo fijación en un objeto, y ese objeto lo logra fusionar, esa desviación no aparece. Cuando nosotros rompemos la fusión, aparece la desviación. Entonces, es una desviación que está, pero que se mantiene, o mantiene este paralelismo,
por la fusión. Al momento en el que nosotros rompemos la fusión, aparece la desviación. Con un test muy sencillo, que muchos conocerán, es el Cover Test, nosotros podemos evaluar si el paciente tiene foria o no, y qué magnitud tiene esa foria, y la podemos medir con prismas, para saber qué magnitud tiene la foria que está presentando nuestro paciente. Si ustedes se acuerdan, Eduardo nos habló de algo que se llamaba divergencia anatómica de las cavidades oculares. ¿Se acuerdan que la cavidad estaba ligeramente hacia afuera, con un eje de 23 grados entre lo que era el eje visual, ¿sí?, y el eje anatómico de la cavidad orbitaria, donde están ubicados nuestros globos oculares? Bien, esto hace que nosotros tengamos algunas forias que son fisiológicas, porque nuestro estado de relajación, como bien lo decía Eduardo la semana pasada, haría que nuestros ojos estuviesen ligeramente hacia afuera, ligeramente en exo, ¿sí?, posición hacia afuera, hacia el lado temporal. Entonces hay algunas forias que son fisiológicas, totalmente normales, si queremos usar esa palabra, ¿sí?, que se pueden compensar tranquilamente con nuestro sistema visual y con estas reservas fusionales que son las que nos ayudan a compensar este tipo de desviaciones. Pero muchas veces estas forias logran magnitudes muy importantes, donde el paciente realmente se le dificulta poder tener el enfoque que corresponde. Estas forias se manifiestan con fatigas visuales muy importantes, ¿sí? Muchas veces tenemos pacientes que tienen un montón de síntomas, que vienen y se quejan de un montón de dificultades, y nosotros nos damos cuenta que la corrección que necesita, o la metropía que tiene, o el anteojo que le estamos por hacer, no amerita, no justifica tanta molestia por esa corrección. Entonces es uno de los momentos en los que tenemos que prestar atención, que quizás todas estas molestias o esta fatiga visual que tiene nuestro paciente no esté relacionada con un error refractivo, sino que esté relacionada con otro tipo de problemas. Lo más común, insisto, las forias, que la mayoría de las veces pasan desapercibidas solamente porque no las evaluamos, ¿sí? Una vez que nos ponemos a evaluar forias o nos ponemos a evaluar un poco más la visión binocular, nos damos cuenta que no son tan raras como parecen. Otro de los problemas bastante comunes, en realidad, son las insuficiencias o excesos de convergencia. De manera simple, y para no entrar en un terreno un poco más complicado y escabroso, que lo podemos hacer más adelante si gustan, son pacientes que van a tener dificultades, ¿sí?, para converger. Estas vergencias, tanto la convergencia como la divergencia, van a estar limitadas o le van a generar un esfuerzo mayor al de cada uno de nuestros pacientes. Hay pacientes que tienen exceso de convergencia, o sea que convergen demasiado y no pueden controlarlo. Hay pacientes que tienen insuficiencia, obviamente lo contrario, les cuesta, ¿sí?, converger. Menos comunes, pero también encontramos, tenemos pacientes que tienen excesos o insuficiencias de divergencia, que sería justamente el problema contrario. No van a poder diverger, les va a costar mucho pasar de visión próxima a visión lejana. Ahora, nuestro sistema visual es como wow, tan, pero tan increíble, que cuando pasan alguna de estas cosas, genera lo que nosotros denominamos mecanismos de defensa. Uno de los problemas como más complicados, o con los que son más difíciles de vivir, es con la diplopia. La diplopia es la visión doble. Hay pacientes que tienen visión doble, que se quejan de visión doble, que tienen visión doble por momentos, que están leyendo y están leyendo bien y de repente ven doble, tienen que descansar para volver a leer. La diplopia está considerada, no porque lo diga yo, una de las molestias más graves y más perturbadoras de nuestro sistema visual. Es como muy difícil vivir viendo doble. Este sistema visual entonces genera estos mecanismos de defensa para evitar que esto suceda. ¿Cuáles son los dos mecanismos de defensa? Hay más, pero los más comunes
lo que se llama correspondencia sensorial anómala. La correspondencia sensorial anómala generalmente se forma en los primeros años de vida, no nos va a pasar cuando seamos adultos mayores, ¿sí? Y lo que hace es buscarse un lugarcito que esté muy cerca de fobia para que pase a tomar ese lugar. Lo que hacemos cuando tenemos correspondencia sensorial anómala es una fobia estimulada, y yo les decía que tienen que estar estimuladas ambas fobias de ambos ojos. Bueno, cuando hay correspondencia en el ojo derecho se estimula la fobia, y por ejemplo en el ojo izquierdo se estimula un punto que está cerca de la fobia y que pasa a adoptar esa posición, pasa a ser como una nueva fobia, entre comillas esto, del ojo izquierdo. Esto hace que nuestro paciente logre ver simple y no vea doble. Tengan en cuenta que si nosotros pudiéramos sacar la retina de cada uno de los ojos y colocarla una encima de las otras, una encima de la otra, cada fotorreceptor, cada lugarcito de la retina temporal del ojo derecho tiene exactamente un mismo punto en la retina nasal del ojo izquierdo. Si pudiéramos superponerlas, tenemos una retina totalmente igual de un lado y del otro, ¿sí? Esto se llama correspondencia, o sea que en cada puntito, en cada lugar, en cada sector de la retina temporal del ojo izquierdo, vamos a tener un mismo punto que es correspondiente, pero en la retina nasal del ojo izquierdo. Esto es la correspondencia sensorial anómala. Es uno de los mecanismos que tenemos para evitar la diplopia. Pero el que más me interesa, porque es el más habitual y el que nosotros estamos bastante más acostumbrados a ver, es la supresión. Vamos a centrarnos en esto. ¿Qué es la supresión? La supresión seguramente la conocen, y justamente lo que hace es esto, apagar, ¿sí? Cuando por algún problema el paciente no logra una visión binocular, cuando por algún problema la imagen del ojo derecho y del ojo izquierdo no son compatibles como para poder fusionarse, que sería nuestro segundo grado de la visión binocular, donde no se pueden superponer y no logran fusionarse, el ojo lo que hace automáticamente es apagar la imagen que se ve mal. Genera este mecanismo de supresión. Tengo una muy buena imagen del ojo derecho, una imagen mala del ojo izquierdo. Cuando lo quiero superponer para lograr fusión es imposible, apago el ojo que tiene la mala imagen, el ojo izquierdo, y solo veo con el ojo derecho. Generamos un mecanismo de supresión. Obviamente al momento en el que generamos supresión, anulamos la visión binocular. Si tenemos supresión, nunca va a haber fusión, segundo grado de la visión binocular. Tenemos muchos pacientes con supresión. Podemos tener supresión no solo por una ambliopía muy profunda, podemos tener supresión por una aniseiconia, y podemos tener supresión cuando el paciente tiene algún tipo de desviación, ya sea una aforia o una atropia. En el momento en el que el paciente, ¿sí?, por algún motivo genera una visión borrosa en uno de los dos ojos, o genera una visión doble, porque cada uno de estos ojos se está estimulando de manera diferente, automáticamente, y por cierto, involuntariamente, se suprime. Al momento en el que se generó supresión, la fusión obviamente va a desaparecer, porque estamos viendo con un solo ojo, y si desaparece la fusión, desaparece la estereopsis. Si se acuerdan de este cuadrito que vimos hace un par de diapositivas atrás, teníamos lo que eran los 3 grados de la visión binocular. Muy rápido, y como para que tengamos en cuenta, el primer grado era la percepción simultánea, esta capacidad de que cada uno de nuestros ojos por separado logre ver la misma imagen en el mismo momento, en el mismo segundo. ¿Cómo lo podemos evaluar? Generalmente lo hacemos con un prisma, base superior o inferior, y lo que hacemos es disociar la imagen. Le vamos a colocar al paciente un prisma en el ojo derecho, y
base superior o base inferior para lograr una disociación vertical, y el paciente lo que me va a ver es, aislando una letra del optotipo, dos imágenes. Una la va a estar viendo con un ojo, la otra con el otro, perdón, lo que nos va a indicar obviamente que tiene percepción simultánea. Los dos ojos están formando esa imagen en el mismo instante, ese único objeto. Ahora, el segundo grado de la visión binocular es la fusión. Necesitamos que esas dos imágenes se logren unir en una única imagen. Y el test más común que utilizamos para evaluar la fusión de nuestros pacientes es el que figura ahí, luces de Ward. Las luces de Ward corresponden a un anteojo rojo-verde, donde por norma se pone el filtro rojo en el ojo derecho y el verde en el ojo izquierdo, y una linterna que tiene 4 puntitos, 2 verdes, 1 rojo y 1 blanco, como se muestra en el dibujo. Con luces de Ward es una manera muy sencilla de evaluar fusión, y esta fusión es muy importante que nosotros la evaluemos en todas las distancias, porque hay pacientes que pueden fusionar a 40 centímetros, pero dejan de fusionar a 1 metro o a 3 metros. Entonces la fusión generalmente la vamos a evaluar en todas las distancias. Rápido como para refrescar al que no se acuerde, recuerden que rojo-verde tienen que ser totalmente complementarios. Filtro rojo anula al verde, filtro verde anula al rojo. Entonces, si nosotros le colocamos este anteojo al paciente, donde el rojo va a estar en el ojo derecho y el verde va a estar en el ojo izquierdo, si mi paciente solamente ve con el ojo derecho, suprime el ojo izquierdo, va a haber 2 luces rojas, la que está roja y la blanca de abajo que se va a ver roja. Por el contrario, si mi paciente suprime o no ve con el ojo derecho, va a haber 3 luces verdes, las 2 verdes y la blanca que está abajo que se va a volver verde porque está viendo con el filtro verde. Si no tenemos luces de Ward, la mayoría de los carteles de optotipos tienen, ¿sí?, el control de fusión, tienen el rojo-verde, y las cajas de prueba también tienen filtros rojo-verde. Lo que sí les recomiendo a todos es que tengan en cuenta que realmente sean complementarios. Ustedes tienen que colocar su filtro rojo frente del ojo y fijarse si en el cartel de optotipos se anula completamente lo que está en verde. En ese caso quiere decir que el filtro funciona. Lo mismo para el filtro verde que tienen dentro de la caja de prueba. Lo ponen delante de un ojo, cierran el otro y se fijan, ¿sí?, que se anule completamente todo lo que está en rojo. De esa manera ustedes no necesitan tener luces de Ward y pueden evaluar al menos a 3 metros la fusión de su paciente. El último grado de la visión binocular es la estereopsis y se evalúa con diferentes tests. El más usado, el que uso yo aparte, por cierto, porque me resulta muy práctico y bastante preciso, es el test de estereopsis, el test de Randott, que es el que figura en la foto que ustedes ven ahí. El test de Randott es un test que tiene diferentes láminas, que viene acompañado, ¿sí?, de un anteojo polarizado, que una vez colocado el anteojo en el paciente, ¿sí?, nos permite ver imágenes en 3 dimensiones, imágenes que van flotando. Sin el anteojo, estas imágenes son imposibles de ver. Una de las cosas importantes que quiero recalcar de la estereopsis es que muchas veces nosotros, cuando terminamos de prescribir o cuando terminamos de adaptar una lente de contacto o cuando terminamos de adaptar un anteojo, el mejor anteojo que le quede mejor, bien centrado y con el mejor filtro, podemos realizar un test de estereopsis y fijarnos cuánto mejora la estereopsis de nuestro paciente. Cuando estamos atendiendo a un paciente con una corrección que viene en uso y que quizás está, que es vieja o que ya no está actualizada, la estereopsis de este paciente disminuye. Cuando colocamos la nueva corrección y logramos, ¿sí?, una mejor agudeza visual, la estereopsis aumenta. Como para que tengan una idea, 20 segundos de arco, porque la estereopsis se mide en segundos de arco, sería lo ideal, ¿sí? Y muchas veces se controla, en realidad en los trabajos,
de visión binocular o cuando estamos trabajando con algún paciente, en lograr justamente mejorar la estereopsis, ¿sí? Entonces, con el test de Randall va a ser una de las maneras en la que vamos a poder nosotros evaluar la estereopsis de nuestro paciente. Ahora bien, ¿qué trabajar sobre la visión binocular y cómo? Tenemos que, obviamente, controlar la agudeza visual monocular y binocular, ¿sí? Es fundamental, lo hacemos todos los días, tanto para adaptar una lente de contacto, como cuando estamos haciendo una refracción o cuando estamos evaluando a un paciente que está usando sus anteojos por primera vez, ¿sí? Evaluamos la agudeza visual monocular y binocular. Tengamos en cuenta, ¿sí?, que el ojo derecho vea 10 décimas y el ojo izquierdo vea 8 décimas. Cuando destapamos y lo hacemos mirar con los dos ojos, nos quedamos fascinados y contentos porque nuestro paciente ve con ambos ojos 10 décimas. Ojo ahí, ¿sí? Hay que ver si esas 10 décimas están dadas porque está viendo con los dos ojos fusionando, ¿sí?, y teniendo visión binocular, o esas 10 décimas están dadas porque el paciente suprime el ojo izquierdo que tenía 8 décimas y solo ve con el ojo derecho. Estos son los controles que a veces nos olvidamos de hacer. Estos son los controles que muchas veces los dejamos pasar y son los que a la larga van a tener fatiga visual en nuestros pacientes porque tenemos problemas binoculares que no están resueltos. El control del ojo dominante. Si bien cuando nosotros adaptamos lentes de contacto, sobre todo cuando vamos a adaptar lentes de contacto progresivas, nos enfocamos y nos fijamos muy bien cuál es el ojo dominante para poder adaptar estas lentes, sería un control que tenemos que hacer de rutina. Nosotros necesitamos saber cuál es el ojo dominante del paciente. Tengan en cuenta que ese ojo es el que va a dominar, ¿sí?, toda la percepción visual del paciente, incluso los movimientos. Si el ojo dominante tiene una ambliopía o una agudeza visual más baja o una mala corrección, vamos a tener problemas a futuro con su visión binocular. Entonces, saber determinar cuál es el ojo dominante y prestarle atención a ese ojo dominante es fundamental para poder mantener un equilibrio binocular. Control de forias. Necesitamos controlar las forias, saber si estas forias estas desviaciones latentes que se mantienen por la fusión, ¿sí?, están controladas y tienen la suficiente cantidad de reservas fusionales para mantenerse controladas y no corremos riesgo de que esta foria en el paciente se pueda descompensar y traer problemas. El control de la acomodación es otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para poder saber que la visión binocular de nuestro paciente está bien. Y cuando hablamos de control de acomodación no hablamos de los pacientes que son presbitas y que obviamente tienen problemas en su acomodación, sino que hablamos de pacientes donde su acomodación debería estar en perfectas condiciones y por algún motivo, ¿sí?, está teniendo insuficiencias acomodativas o excesos acomodativos, o su acomodación no está controlada. Si la acomodación del paciente tiene alguna de estas anomalías, obviamente la visión binocular va a estar fallando. El control de la fusión a diferentes distancias, lo que le comentaba antes, con luces de Work, también es fundamental, ¿sí? Necesitamos saber que mi paciente está fusionando a todas las distancias. Es bastante común, les recuerdo, que fusionen en algunas distancias sí y en otras no. Que desde ya es mucho mejor eso que mi paciente suprima en todas las distancias. Y el control de la estereopsis. El control de la estereopsis es fundamental. Esta estereopsis es la que nos permite esas actividades tan simples como enhebrar una aguja, nos permite lo que significa el cálculo de distancia. Los pacientes que no tienen buena estereopsis, no tienen buen cálculo de las distancias. En actividades simples como manejar, no sé, voy en la ruta y si no tengo buena estereopsis no voy a poder tener un buen cálculo de distancia del auto que viene de frente para saber a qué distancia se encuentra. Cuando queremos pasar, por ahí típico de argentino, también finito,
entre un auto, si no tenemos buena estereopsis, esto se dificulta y mucho. Para resumir, los invitaría a todos para que logren darse cuenta de lo importante que es la visión binocular y por qué es tan importante mantenerla. Y si tenemos alguna duda que hay algo que está fallando, porque nos damos cuenta que el paciente tiene una graduación muy baja, que la lente de contacto está perfecta, tiene una agudeza visual hermosa, pero el paciente sigue con síntomas, sigue con fatiga, sigue con molestias, tenemos que prender esa lamparita y decir, acá está pasando otra cosa, si no lo sé hacer yo, voy a ver quién lo puede hacer y quién me puede evaluar al paciente. Los invitaría a todos entonces, como les decía, a que se tapen un ojo y salgan mañana todo el día con un solo ojo a la calle. Cualquiera, elijan. Tápense el ojo derecho o el ojo izquierdo y estén todo el día mirando con un solo ojo. En ese momento se van a dar cuenta lo importante que es la visión binocular. No solo reducen su campo visual un montón, sino que una actividad tan simple como servicio de una taza de café, y a los que me conocen mucho saben que no podía faltar el café en una de mis diapositivas, porque soy fan del café, ¿sí? Servirse una taza de café puede traer los inconvenientes que están viendo acá, ¿sí? Actividades simples cuando tenemos visión binocular son dificultosas. Actividades para chicos en edad escolar son dificultosas cuando tienen problemas de visión binocular, y muchas veces a los nenes se los termina tratando de torpes, y en realidad lo que está fallando es su visión binocular. Por eso es tan importante poder controlarlo y detectarlo a tiempo, porque obviamente se pueden solucionar muchísimos de estos problemas. Y como para terminar, ¿sí? Es posible esa sonrisa, y esa sonrisa que ven ahí es una sonrisa en 3 dimensiones. El cine en 3D vino a alegrarle la vida a los chicos. Nosotros tenemos una vida en 3 dimensiones. Podemos tener una visión en 3 dimensiones todo el tiempo. Para eso necesitamos que nuestro sistema visual esté en perfectas condiciones y que no solo tenga 20/20 de agudeza visual, que no solo tenga 10 décimas de agudeza visual. No alcanza con eso para tener una perfecta salud visual y una visión estereoscópica o una visión en 3 dimensiones. Llegamos al final, espero no haberlos aburrido y obviamente continuará. Edu, ¿estás